Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a otro episodio más de nuestro podcast. Todo es danza. Yo soy Jorge Narcio. Y yo soy Tony Lara. Y tenemos un episodio muy crudo y necesario. Hoy nos toca hablar de los tabuladores en los maestros, en los docentes, en los profesores. Así que, Tony, ¿estás listo? Y comenzamos. Muy bien. Bueno, es muy importante analizar y reflexionar en cuánto cobramos, cuánto debemos cobrar como maestros, como docentes, porque no sé si a ustedes les pasa que a veces o sientes que te quieren pagar poco, estás muy explotado o no te pagan lo que tú necesitas para vivir o lo que tu experiencia pues valida ese pago. Y entonces pues vamos a hablar sobre, pues no es lo mismo pues dar una clase que estar parado en un grupo una hora, ¿no? Hay una diferencia muy importante y vamos a profundizar en esto. Ok, es importante primero hablar desde la dimensión personal. Saber dónde estás parado y con qué estás blindado y con qué cuentas. Eres responsable, eres ético, tienes tus papeles en orden, tienes experiencia, tienes conocimientos, eres puntual, organizas tus clases, planificas tus clases a corto, mediano, largo plazo, cuidas a tus estudiantes. Y llevas un proceso, tienes entendido el proceso de enseñanza, sabes dar a diferentes niveles, edades, estilos que también o especialidades y disciplinas. Tiene que ver que no es lo mismo el contexto, lo vamos a ver más adelante, contexto dónde, cuándo y cómo, pero es primero que tú hagas una introspección y que hagas como este análisis personal, dónde estás parado tú. Exactamente. Sí. En un sueño ideal donde cuentas con todo esto y sabes, tengo la experiencia, soy profesional, soy ético, cumplo a tiempo, entrego mi factura a tiempo, llego puntual, entrego mis reportes a tiempo, me piden asistencia, la hago, me piden que venga con vestimenta, uniforme, lo hago. Claro, a lo mejor de dientes para afuera está así y por dentro dices, oye, ¿es en serio? Das ese must, ese plus. Y das resultados también. Das resultados. Ponte que cumplas todo. ¿Por qué cobras 200? ¿Por qué cobran 200 pesos? 300. Es más, todavía te voy a decir, de 400 para abajo no es correcto. Ya no es correcto. A menos que tu clase valga 200 pesos. O sea, bueno, es que es buen punto. Si no prepara. Ahora, si pongo todo el contexto anterior de todo lo que dijimos, lo cumples porque aceptas. Exacto. Es que una cosa es aceptar y otra cosa es lo tengo que aceptar porque lo tengo que aceptar, no tengo de otra. Bueno, es que no son nada más los 200 pesos. Entonces también me puedes dar la gasolina, me puedes apoyar con un curso cada 6 meses, me puedes ayudar con esta certificación, me puedes negociar. Entonces ya no son 200. Claro. A lo mejor y te dicen, tu costo es de 200, el precio es de 200 pesos, tengo el costo de 200 pesos, pero te doy seguro de gastos médicos mayores, pero te doy prestación, te pago aguinaldo, te pago el transporte, ya no son los 200 pesos. Ahora te la volteo. Si los estás aceptando, me encantó tu pregunta. Entonces tu clase cuesta 200 pesos. ¿Eso vales? Eso vale. Tras. O fíjate, digo, igual vamos a ir platicando cómo clases que tú las ves y no valen 200 pesos y cobran 6,000 pesos. Los famosos. Bueno, y ya te me fuiste del otro lado. Viene este lado. Ahorita lo vamos a hablar, pero pensando en un promedio mínimo y máximo en clases fijas, vamos a llamarle cuando eres titular de un grupo, cuando vas 2, 3, 4 veces por semana al mismo grupo o a la misma academia, al mismo estudio, o fijo, cuando formas en parte de una universidad, porque es el promedio, he escuchado de 200 pesos como una clase alta, pero fija, que das la clase lunes, miércoles y viernes de 4 a 5:30.
está en 1,500 pesos. Eso es de lo más alto que he escuchado. Y una clase de hora y media, una clase normal. O de una hora, porque ahora también está... Justo ahorita vamos a decir clase. Y lo que quiero llegar más adelante es porque debes de saber cuánto vale tu hora laboral. Hora, no clase. Entonces cambia, porque si lo ves así, la clase de hora y media, 200 pesos, o sea, está costando 150 pesos la hora. La hora. Hay, o 125 pesos. O sea, yo en este episodio, yo soy malísimo para los números, entonces a mí no me yo ayudo un poco, no creo que soy así pro, pero ayudo a cobrar también. Bueno. Ahora, esos que dijiste 6,000 ya es porque es una convención, un curso, un workshop que ya te sales de tu área para ir a trabajar y habla tu prestigio, tu marca personal, tus resultados, que lo vamos a ver más adelante. Pero este punto es primero que te conozcas y que sepas con qué estás blindado y lo que puedes ofrecer para poder ponerle una hora, un costo, un valor a tu clase. No, y además que le chambes para que tu hora clase valga. O sea, sí, disciplínate para preparar tu clase, para entrenar como maestro, para tomar... O sea, ve dándole habilidades a tu persona como maestro para que esa clase se vaya valorizando. Porque cuando tú eres principiante, pues a lo mejor como maestro, digamos, a lo mejor pues sí tienes un tabulador bajo, pero tú te tienes que encargar de ti mismo y hacer que esa clase valga. No digo, por ejemplo, en un estudio que yo dirigía en la República, decían, es que está muy cara porque yo esa clase que yo daba de jazz se cobraba en el estudio más caro. Entonces yo me decían, pero ¿por qué está tan cara es la colegiatura? Le digo, bueno, hay otras clases de jazz del mismo nivel que cuestan menos. Mi clase cuesta tanto. Exactamente. Y yo le decía, cuando me decían, pero ¿por qué está tan caro? Yo le decía, o sea, ¿tú quieres que yo cobre menos? Y ahí cambia el discurso porque te van a regatear. Totalmente. Entonces tú te tienes que responsabilizar de hacerte un nombre, una buena clase para que puedas. Y sin culpa. Ponle precio sin culpa. No te puedes culpar, pero tienes que demostrar. Sí. Y es, como dijiste, Tony, empiezas como principiante y no porque no tengas los conocimientos, es porque no tienes tus soft skills tan desarrollados. Ya tener papeles en orden, tener esos extras que vas a dar, esos recursos extras, tu charm con la gente, tus redes sociales, cómo estás complementando a tu maestro, cómo estás vendiendo tu marca personal como marca personal, no nada más dentro del salón de clases, sino afuera, cómo te vistes, cómo hablas. Todo lo que transformas y trasciendes en los estudiantes son soft skills que cuando porque las vas adquiriendo con el tiempo, las pones en práctica, tus competencias, ahí es donde dices, ya no tengo culpa de cobrar. Es más, fíjate, lo que es muy importante, desde cómo te vistes. Yo creo que si tú llegas a un lugar donde te van a entrevistar para dar una clase y tú llegas bien vestido, el director o el que te va a contratar va a saber que tú no cobras 3 pesos simplemente porque te vistes bien. Como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. 100%. Sí. Y esto me lleva a otro punto. Ya vimos que tú estés blindado y que estés sólido y con estructura para. Ahora vamos... El contexto también va a definir tu precio, tu valor a la clase. Primero es lo que tú puedes ofreces. Aportar. Ahora, ¿dónde? Ahí te voy a decir por qué. No es lo mismo. Provincia, ¿no? Los años de experiencia que llevas, de recién, lo que hablábamos, no es lo mismo de cuando empecé a lo que ahora ya llevas. Te va dando reputación, te va dando nombre, experiencia. No es lo mismo en una ciudad. Sí, gran ciudad, exactamente. Que ya en provincia específico, estados y condados, alcaldías específicas. O pueblitos. También. Porque no es lo mismo hasta en una ciudad, que es el único estudio en esa ciudad, en esa zona, tiene más, que hay 10, 15 iguales y ya el tabulador va cambiando porque... Todo el mundo regatea, los estudios regatean ahí, entonces no tienen cómo pagar tanto. Tiene que ver tus estudios comprobados. El contexto de salí con la licenciatura en o me formé con el paso de los años. Que no está bien, o sea, no está mal o bien. Me refiero, el contexto influye. Claro, porque también tiene que ver, es un talento, así como bailar es un talento dar clase, porque hay gente que
que tienen licenciatura en docencia y no son buenos maestros. Sí, y hay totalmente. gente que no se ha formado y tienen vocación para ser y son muy buenos maestros también. Eso pues, volvemos a lo mismo, comprueba Total. O sea, que tú estás dando resultados por tu trabajo en un estudio, tu trabajo. No todas las clases cuestan igual y depende de estos factores externos, el contexto. Tiene que ver también qué tanto te has estado preparando y estudiando y actualizando diplomados, cursos, certificaciones, amplías tu criterio en varias especialidades, a diferentes edades, a diferentes niveles y obviamente viene del boca en boca la recomendación y como te empiezan a recomendar, vas creciendo lo que cuestas. Y fíjate, eso es muy interesante, cómo ahora parte de tu prestigio son tus alumnos. O sea, ahora como hay tantas redes sociales y los jóvenes o los chavitos, incluso en competencia, siguen a tantos bailarines jóvenes que son buenos, ¿no? Pasaba que me llevaban a provincia y decían, no, pues va a venir Tony Lara a dar clase y nadie me conocía. Pero cuando decían, fue maestro de, no quiero decir nombres, pero fulana, mengana, perengana, ¡ay, bravo! Sí. Entonces es chistoso que hoy en día tus resultados, es tu currículum. Si lo ves, es tu reel. Si lo ves así, sí, es tu porque reel. A ver, si tuviéramos reel de maestro, pero es que chistoso, no lo había visto así. Como bailarín tienes un reel viéndote a ti bailar. Claro. Como coreógrafo, tus obras, no te ves tú, tus obras. Y el reel del maestro es como das la clase adentro, son fotos y videos, pero no. Si pusieras a todos los bailarines que has formado. Ese es tu te reel. Cambia el tema así. Ese sería tu reel. Es buen punto, ¿eh? Hay que hacerlo. No lo había visto así. Sí. Ok. A mí también me acaba de ocurrir. Gracias, Tony. Gracias. Es una herramienta. Otro contexto es si formas parte de una compañía o de un estudio de una universidad reconocida. Porque entonces, lo mismo que dijiste, no es lo mismo Tony Lara que viene de Tequisquiapan a Tony Lara que dio clases en TDR. Eres el mismo. Claro. Cambia el tema. O si estuviste, por ejemplo, que das clases en el TEC de Monterrey, ya te empieza a posicionar. Porque para entrar ahí tuviste que cumplir credenciales, protocolos, exámenes y currículums. Y ahí logras un tabulador. O sea, precisamente... Fíjense, por tus años de experiencia, tus resultados. Tú entregas tu currículum, los años de experiencia, lo que has hecho. Y los exámenes, te hacen exámenes. Te hacen exámenes y cumples un tabulador y dependiendo del tabulador es tu pago. A más experiencia, pagan más, ¿no? Exactamente. ¿Qué es el lado? ¿Estás empezando a dar clases o ya llevas 10 años o ya llevas 25 años dando clase? Ya, a ver... Cambia totalmente por la experiencia que llevas recorrida. Oye, pero fíjate, hay un tema que a mí sí me concierne. Y digo, ahora, salimos un pelito del tema que tiene que ver. ¿Qué pasa con esos alumnos que consumen maestros que no tienen experiencia y les pagan millones de dólares? Bueno, no, o sea, les pagan mucho dinero. Es justo un tema aquí así. Tenemos una llamada al aire. Vamos a contestar esta llamada. Conéctanos con la llamada. Sí, conéctanos con la llamada. A ver, alumno, recibimos la primera llamada. Tenemos a la directora de Harvard en una llamada. Pues resulta que es porque está de moda el maestro. Y gracias a esa moda que tiene, porque baila increíble y se está haciendo maestro, o porque solamente es bailarín y no es maestro, o monta unas coreografías increíbles. Es muy buen coreógrafo de clase. De combo. De combo. Ajá. Y ni bailó ni fue maestro. Pero monta tan padre que justo lo empiezan a seguir y empieza a gustar, lo empiezan a contratar. En lo que él va desarrollando su proceso como aprender a dar clase. Porque una cosa es aprender a montar la coreo. Otra cosa es aprender a enseñarla. Pero otra cosa más difícil es que es el profesor, el educador. Bueno, el profesor. Te enseño el movimiento, de dónde viene anatómicamente, tus dinámicas, tus motores, tu condición física, preparar el cuerpo previo para poder aguantar esa combinación. Es que ahí ya eres profesor. Pero a ver, yo sí quiero ver tu opinión. ¿Es válido, vale un maestro nuevo, así digámoslo, un maestro joven, nuevo, sin experiencia, pero con experiencia en su movilidad y en su cuerpo? Sí. Vale que cobre tanto. 6,500, 8,000 pesos. 8,000 pesos y que el que lleva años alumnos paguen tanto para tomar. Sí, es un tema. Es la moda.
Es la moda. Es una marca de ropa que se acaba de posicionar porque salió en la televisión y porque lo usó tal artista, se coloca y resulta que es de mala calidad y la consumimos, que es el maestro del consumismo. Es un miniso. Sí, si lo ves así. Puede ser. Ahora, ¿cuánto va a durar? No se sabe. Exacto. ¿Qué va posiblemente se coloque y entonces mejore? Check. O pasó de moda como otros más pasaron. Y aquí el error no es de los alumnos. ¿Cuántos hemos visto? El error no es del maestro, es de quien lo organiza y lo empodera desde ese lado. Bueno, el alumno sí es el error, perdóname. Sí es. De hecho, es una principal falla porque investigaste quién es, qué te va a aportar, de qué va. Ese es mi tema, que digo, bueno, tú como alumno vas a tomar una famosa masterclass, porque aparte masterclass es una clase magistral. Es un cuate que es maestro de maestros. Exactamente. Esa es una masterclass. Entonces, cuando dice masterclass con Juanita Cuetotes, que tiene 19 años, no es una masterclass. No. Ponle otro. Está el nombre, es dropping class. Si lo ves así, o es un pop-up class. Apareció y la va a dar, etcétera. Porque hablando de masterclass, que ahí se cotiza de otra manera, vale de otra, porque el contenido que vas a dar es magistral y es para reeducar o educar o dar nuevos conocimientos. Exactamente. Una nueva tendencia, una nueva manera de hacer o para pasar al siguiente nivel a esa masterclass. ¿Sí me explico? Desde ese lado es eso. Vamos a otro punto. Ya hablamos de que tú estés y que lo tengas aquí, tu vocación, tus conocimientos, toda la parte personal. Luego el contexto para ponerle un precio, para ponerle valor a tu clase, hora, más que clase, para ponerle valor a tu hora laboral como maestro, es también la otra cara, el lugar donde enseñas. No es lo mismo dar clase en un estudio que acaba de empezar, alguno que lleva 35 años. Por el que lleva 35 años y sigue sobreviviendo ese estudio es porque están haciendo algo muy bien y tienen estudiado lo que van a pagar. Claro. En teoría. Otro lado no es lo mismo dar en una universidad de prestigio que en una universidad pública. No es lo mismo dar a un estudio solamente de un estilo, como por ejemplo solo hip hop o solo ballroom, a un estudio que tiene versatilidad de, por ende, el que tiene muchos estilos va a tener más alumnos porque tiene más oferta. Al tener más alumnos, se puede cotizar más alto. Pero si es algo de nicho, muy cerrado, posiblemente el valor de tu clase nadie te lo quita, pero ¿cuánto le voy a cobrar yo a ese estudio? Sí, porque también tenemos que ver la poder socioeconómico. Es que no podemos dejar al lado. Voy a este lado y soy inclusivo desde ese lado, pero sabes perfectamente que la economía en algunos estados como Oaxaca, como Chiapas, hacia el sureste cambia que hacia el norte del país. Que si dices en San Pedro. O te invitan como maestro, venme a dar una clase al Paso. Ya cambió. Es una frontera de diferencia. Tijuana, San Diego se cotiza en dólares y es el mínimo, es el doble. Mínimo. Claro. De lo que ponle así, te la pongo rápido. Creo que te vamos a hablar ya a detalle puro. ¿Cuánto? Porque voy a hacer un ejercicio contigo ahorita. Te voy a hacer un ejercicio. Fórmula para que tú saques tu calculadora. Exactamente. Si aquí cobras 200 pesos, el doble mínimo te lo van a pagar en 400 pesos allá. Mínimo. Eso es un hecho por la economía que hay ahora. Sí, pero vete a Argentina, te la van a pagar más baja porque hoy la economía del país y es a lo que hablaba del contexto. ¿Me explico? No es lo mismo ir a un evento que tiene reputación de años atrás a un evento que está empezando. No es lo mismo ir a una clase con 50, 60, 80 personas a una clase de 5 o 10 personas. Y todos los maestros tenemos que tener un tabulador. Dentro de tu tabulador, tu hora es la hora baja, la hora media y la hora alta. Sí, y tú tienes que saber cuál vas a dar según sea el caso. Tienes que investigar. Sí, porque también dices, bueno, a lo mejor es un estudio nuevo que está en Toluca o en las afueras de Toluca, pues tú das tu tabulador quizá a la baja, pero también pues es que si no te conviene ir, pues ibas a gastar más yendo. Sí. Pues marketing. No, y en teoría gastas el tiempo porque te tienen que pagar la transportación, los viáticos, cuántas horas vas a dar de clase para que te convenga ir o no ir, ¿sabes? Desde ese lado. Entonces, este lado de dónde enseñas, las academias, estudios, colegios, compañías, también, pero también tienen que hacer una introspección y decir, ¿lo que yo estoy pagando es justo o estoy abusando
Cuando tú estás contratando. Sí, ¿no? porque Tú viene como este lado. director de estudio. Es... sí, o sea, el estudio, el productor, el director que va a contratar a Tony Lara, yo te podré decir, voy a hacer aquí negocio, lo voy a traer. Ese es muy complicado porque ahora que nosotros lo vemos del otro lado como directores de Danzofrenia, dices, quisiéramos de verdad pagar, tenemos grandes maestros y quisiéramos pagarles mucho dinero, mucho, pero pues ya cuando es un negocio tienes que hacer pues tienes que hacer cuentas para que todo salga, Sí, ¿no? sí. Claro, Sí. cuando tú vas del lado de maestro, entonces viene un tema porque dices, ¿cómo es posible que ese estudio que está en Polanco tiene 350 niñas y me quieren pagar 3 pesos? Sí, eso no tiene sentido. Y entonces te llevan no sé, a Querétaro, a provincia, y entonces te ofrecen más dinero que el que está pagando en San Pedro Garza. O sea, ahí es donde dices, ¿me están viendo la cara? Sí. Por eso es importante que sepas cuánto cuesta tu hora laboral como maestro, que de esto va este episodio. Y que estudies y que investigas dónde está el Tienes estudio, que hacer la tarea, tu searching, ver, ¿no? Tema de que ahorita lo dijiste y fue muy chistoso. Cuando estás empezando estoy buscando al maestro por su valor de lo que sabe y va a hacer que nuestras niñas en 3 años empiecen a dar resultados y en 6 años esa niña baila espectacular a nivel amateur para pasarla al mundo profesional, o lo estamos contratando para llenar el salón de clases y llenar horarios. Eso está buenísimo. Es que te lo tienes que analizar y es válido los dos. Ya depende del estudio del director. Voy a esto como productor de convenciones y de eventos. ¿Contrato a la persona para llenarme el de fama o el que realmente va a transformar y trascender? Porque los resultados a corto plazo se ven así, se cae. Lo más difícil es construir sólido a mediano y largo plazo. Entonces, ese maestro hoy posiblemente ya no tiene la fama, pero tiene tantos conocimientos y va a llegar tanto al alma, al espíritu y la emoción del ser humano que esa persona va a recordar siempre a ese maestro. Vale más esa persona, aunque al principio no me llene. Con el paso de los años, los mismos directores, los mismos maestros y coreógrafos recomiendan ir a ese curso, a ese evento, a esa escuela, porque ahí sí dejan huella. Y ahí tiene que ver mucho con el interés personal, ¿no? Porque tú puedes decir, yo quiero mi estudio retacado de gente, entonces me agarro a los 15 maestros de moda y retácame el estudio, y a lo mejor nunca bailan bien los chavos. Totalmente de acuerdo. O sea, de mi perspectiva, yo creo que la tuya y la mía, porque hemos hablado mucho del tema, pues hay que nivelarlo. Exacto. Claro que tienes que llenar los salones, porque pues hay nómina, hay luz, tienes que pagar cosas, pero también nosotros que sí nos interesa que sea progresivo el entrenamiento y el entendimiento y que vayan mejorando, lo tienes que mezclar con grandes maestros que a lo mejor tus alumnos no lo cachan, pero tú sabes que es para beneficio del maestro. Y tienes que ir midiendo dependiendo de lo que a ti te interese. Pues si metes maestros de moda que te retacan en una clase con 50 o maestros que sean exigentes y que a lo mejor los van a amar 10 que van avanzando. Hay estas situaciones también que se ven y es válido. Hay estudios de danza que ya tienen reconocimiento y tienen peso y resulta que los maestros que están adentro son exalumnos o son maestros que ellos formaron de ahí, que a lo mejor no cotizan tan alto, pero tienen una lealtad, pero también no cotizan tanto porque les dan otras prestaciones, otras oportunidades. No es lo mismo ir a un estudio fijo una vez a la semana, una clase, que ir por un día, 3, 4 clases. Ya puedes reducir el tabulador de pero ya te convino ir ahí, tienes estabilidad. No es lo mismo ir un día, 3 clases, que ir 4 días, 4 clases diarias. Claro. No vas a cobrar ese tamaño porque ya te están dando una estabilidad. Oye, y fíjate que hay un tema también muy interesante que ahorita me está cayendo el 20, es ¿cuántos años llevas en un estudio como maestro? Porque eso se les va a los directores de estudio. Si tú contratas a alguien joven y tiene 25 y está ahí 15 años, como me pasó a mí en un estudio, y como tú arrancas, quizá eres muy principiante, pero a los 15 años te has vuelto un extraordinario maestro. Le tienes que subir el tabulador. Tienes que subir el tabulador porque los pierdes. ¿Qué es el tabulador? A ver, de entrada, sí. ¿Tú qué me puedes decir? Entremos en tema. ¿Cómo? A ver, te voy a decir, tú estudiaste más este tema que yo. Entonces, en mi entender, el tabulador es
Es todas tus habilidades como maestros reflejadas en el costo por el tiempo que vas a estar ahí, de lo que estamos hablando. Eso es mi... Es ponerle un precio a tu conocimiento, tiempo, dinero, esfuerzo. Y algo importante que hay que sumar aquí, que a lo mejor mucha gente no lo ve, el maestro de danza no solamente está parado en un pizarrón escribiendo o en la computadora haciendo una presentación de diapositiva parado. El maestro de danza se mueve y usa el físico. Entonces, las horas de clase de un catedrático son mayores que las de un maestro de danza. Puedes dar más clases. Físicamente te agota. Y las correcciones visuales que ves en tus alumnos no es lo mismo decir, entendieron dudas, sentada la gente y compartes hablando una conferencia, una plática, que cambio de grupo, subes, vas a ponerle play, bajas, la vuelves a marcar. No, a ver, vamos a corregir esta parte. Te estás moviendo. A ver, obviamente tiene muchas ventajas ser maestro porque te mueves todo el tiempo, maestro de danza, pero la hora física de un maestro se reduce contra las horas que puede. Las horas que puede dar un maestro de danza son menores que las que puede dar un maestro catedrático. Exactamente. No hago menos el valor. No. Porque aquí ya dos cosas. Es la energía física y la energía emocional y la posibilidad del cuerpo de hacer cosas, porque puedes dar una conferencia magistral de 4 horas y luego dar una clase. Exactamente. Y en danza no puedes bailar 8 horas porque te rompes una pata. A las 4 horas tienes que parar ya para un break. Y más respirar, con más años que sabes más, puedes hacer menos horas. Exactamente. Ya no te mueves igual. Sí, totalmente. Y fíjate qué crudo es porque si contratamos gente fresca, que está el término fresco, porque tienen movimiento, sabiendo que la otra persona bailaba espectacular, fue primera bailarina, fue primer bailarín o fue capitán dancer o bailó en este musical como solista y resulta que ahora los alumnos dicen, pero es que no baila. Es que no baila, pero es que ya está grande. Es esa palabra de este es movimiento fresco, me saca de onda porque me imagino como una lechuga o como un agua de jamaica. Y voy a este tema. Todos los que hoy están diciendo es fresco van a dejar de ser frescos. Total. Se van a marchitar. Punto. Entonces va a pasar por lo mismo. Ok. Aguas frescas. Ahora, Tony, ¿te suena? Pregunta, porque así hasta lo escribí. Es que en una escuelita nueva, pero me da mucha proyección. ¿Has escuchado eso? Ay, sí. Otra. Sí. No tenemos presupuesto, pero puedes poner un banner o te subimos a las redes sociales. Sí. Sí, mucho. No que te haya pasado, sino que lo has escuchado. Sí, lo he escuchado mucho. Es que estamos arrancando. Sí, y lo hacemos desde el amor y sabemos que tú vales más, pero a ver, es ahí la impecabilidad de tus palabras, porque podría ser negociemos. Te puedo ofrecer ABCD. Te voy a dar un tip. Les voy a dar un tip. No sé si lo sabes, pero yo cada vez que me piden cotización para ir a dar cursos, montajes coreográficos, revisión de rutinas, masterclasses, etcétera. Mientras más me piden y yo lo voy poniendo voy reduciendo mi tabulador, costo, claro. Pero empiezo a dar cosas en cortesía porque a mí me conviene ir también desde mis metas y objetivos. Pero por ejemplo, una conferencia para papás, una plática, puede ser un charla o la conferencia que doy para papás, La Danza Transforma. Así se llama mi conferencia. Esa siempre la doy en cortesía. Es un must porque a quien me interesa transformar yo quiero trascender en los niños, en los estudiantes, pero quiero transformar a los papás porque si ellos cachan de qué va, los niños van a poder bailar el resto de su vida. También estas pláticas que digo, a ver, ya me contrataste 6 clases y me estás dando este tabulador. Te doy un curso para tus maestros de cómo limpiar coreografía o que vemos los jueces. Entonces, dar ese intercambio de valor o cuando llegan y dicen, siempre abro la leyenda, costos abiertos a negociación para sabiendo que no es abuso. Y abrir el diálogo. Sí, ¿no? Porque es lo que te digo, el contexto tiene que ver, la zona tiene que ver, cuántos alumnos vas a tener. Y algo que está de moda, está muy fresco. A un maestro de street y de urbano les pagan hasta 8,000 pesos. Dime qué maestros de danza clásica que hayan ejecutado en Bellas Artes, en Auditorio Nacional, que hayan formado parte de la compañía, ya sea la Superior de Danza y Música, que hayan sido del IMBA, del CNA, que tenga una
clase en concursos, en eventos internacionales, les paguen 8,000 pesos a un ex primer bailarín. No existe. No existe. Oye, este lado. ¿Qué bailarín de teatro musical en México que haya hecho 15 obras? Porque sí, conozco, me voy a bajar a 10, pero 10 obras. Sí hay. En carrera. Ajá. Y que estén pesados. Rey León, Wicked, Aladdin, me voy más para atrás. Sí, los productores, Víctor Victoria, ¿Qué de esos, qué maestro le pagan 8,000 pesos? Ninguno. Resulta que es más fácil llenar un salón de clase. Te voy a decir por qué es tan fácil verlo así. Eso sí, a ver si es interesante. ¿Por qué? Teatro musical, jazz, ballet, el desplazamiento de un bailarín ocupa mínimo 3 metros cuadrados para poderte desplazar. 1,50 adelante y atrás. Mínimo. O sea, 9 metros cuadrados, perdóname, 3 por lateral. Ajá. Uno de street, que aunque sí tienen desplazamientos, no digo que no, pero un tombepa de bureso de Shah y de ahí a la pirueta con giros a la secón, si no tienes esa separación, vas a pegarle al de al lado. En urbano esas dimensiones no siempre se hacen. No. Cuando se hacen, respetan los espacios. Y tú lo ves en los salones que puedes meter. Es a lo que iba. 100 alumnos. Mientras metes en un salón 25, 30 para jazz, estás metiendo 75 para street. Claro. Cambia. Y no es lo mismo el adulto que el chiquito. Por ejemplo, el adulto ocupa más espacio. La niña Tiny Mini todavía puedes meter más. Y además todavía dices, un alumno principiante de street va a tomar una clase especial avanzada. No pasa nada. En ballet te rompes una pierna. Sí, si no eres avanzado. O sea, si no eres avanzado, o sea, están muy delimitados los niveles. No puedes retacar un salón por el tipo de especialistas. Por ejemplo, ballroom. Y más si es en pareja, ocupa mucho más que un bailarín de ballet y de jazz. Sí, claro, porque los avances. Totalmente. Entonces va a depender. Esa es una. La edad, cuántos caben. Y esto va a lo siguiente. Tú metes la cotización y dices, van a ser 70 alumnos porque me caben 70. Me cuesta tanto. Lo divides, sale la clase. Ajá. Le cobras 8, como bailarín, como maestro de jazz, yo cobro 8,000 pesos la clase y voy a tener 30 alumnos. El alumno no va a pagar eso. Eso cree el estudio que no. Y entonces no es es a lo que voy. No te están contratando por tus conocimientos, te están contratando por llenar el salón. Claro, a eso iba. ¿A cuánta gente metes? Porque claro, si tú me metes 200 personas en una clase especial, pues cóbrame 8,000 pesos la clase. Exactamente. Pero entonces, si no es cabes, importante que el estudio evalúe, el director, el productor, que es, lo estás contratando. Yo me pregunto mucho de los bailarines. No conozco mucho un bailarín de, digamos que de street que tenga 60 años. Y yo sí. Bailarines no, maestros sí. Digo más bailarines. Sí, no. Ahora, muy pocos. Muy pocos, ¿no? Que tenga 60 y deben no, porque de a ver, no hay ya de 60 que yo conozco, a lo mejor puede ser 1 o 2, porque aparte hay que tomar en cuenta que apenas en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, 70s, es cuando 60, 70, 80s es cuando empieza a surgir ya como tal la danza urbana, el street dance. 80, hoy 90. Tendrían 50, 60 por ahí. No, si empezaron a los 20, ya tienen 60. Ok, en Estados Unidos conozco muchos. En México casi no. Yo tampoco. Lo que es un hecho es, a ver, me voy más atrás. Un maestro de urbano de street que tenga 45, 50 años, casi no conozco. No, yo tampoco. O sea, no lo digo por crítica, estoy cuestionándome de yo también estoy preguntando porque, o sea, no lo había pensado. Si alguien está escuchando que tenga maestro de street y que tenga esa edad, por favor, escríbanos y denos su punto de vista. Déjenos aquí porque es importante para nosotros aprender ese lado. Aprender y debe de aportar un chorro porque por el tiempo. Oye, y a ver esta tablita que tienes. Ok, me va a llevar unos minutitos para que o sea, te voy a dar esta fórmula. No creas que la tengo. Es la que utilizo yo y la utilizo desde hace justo antes de empezar TDR, hace como 15 años. La empecé a aplicar como maestro, pero la hice en ejercicio, fue juego. Y después ya empecé, cuando ya me empiezo a formar como emprendedor, pues empiezo a valorar a otro lado. Y ahí fue donde dije, ¿a los cuántos años me quiero retirar? A ver, antes de emprender, yo me veía dando clases, haciendo montajes coreográficos. No me veía como productor y mucho menos como director de un estudio, Danzofrenia. No estaba en mis planes poner un estudio. Agenda. Sí, no. Entonces saqué. Lo que sí estaba en mis planes era dar clase.
retirarme entre los 60 y 65. Sí, a los 60, 60. A ver, tuve varios maestros que me dieron clases y que yo ya los veía más de 70, 75 años de ballet, jazz, dando clases, cansados, lastimados. Y yo decía, es que no me veo, o sea, sí me veo y no me quiero ver así. O sea, te cuestionas y dices, ¿lo hace por gusto? Eso es a lo que iba. Qué padre. Sí lo hacía por gusto, eso es un hecho. Sí, yo también. Apasionados. Pero ¿cuántas Pero al las día? sufrían. No, 6, 7 y verlos sufrir. Transporte público a los 70, 80 años, mujer, cargando cosas. Híjole, ahí fue donde me abrió y dije, a ver, esto es un espejo, ¿qué puedo hacer? Ahí fue hace como 15 años. Dar clases sí, pero por gusto, pero me quiero retirar a los 60, donde veo un promedio de que ya voy a estar cansado, porque aparte, pues yo soy maestro de jazz. Ya hoy en día que ya me estoy especializando más a la técnica, entonces ya el acondicionamiento físico, fuerza, resistencia, elasticidad, colocación, ya puedo no tener que ejecutar, pero aún así sigo ejecutando. Cabe mencionar que antes podía dar 4 o 5 clases de hora y media seguidas. Hoy, porque soy muy intenso, así como hablo, también cuando doy mis clases. Y sí. Aguanto 2 clases seguidas o puedo dar 3 clases teniendo con descansos. Entonces, cuando pongo en perspectiva, tengo 44, entonces no voy a llegar a los 50 años dando esta intensidad. Yo decidí cambiar mi plan de vida a otro tipo de maestro. Pero bueno, regresando a eso 15, o sea, porque hoy emprendedor, director, coreógrafo, maestro, voy jugando con otras dimensiones. Bueno, hay más, ya más tu metas, fórmula. pero esta fórmula la voy a poner cuando yo empecé, que era mis 30 años. Y en ese momento yo gastaba 25,000 pesos mensuales a mis 30 años por el estilo de vida que me acostumbré como bailarín. ¿Y qué es? Pagar renta, alimento, transportación, gustos, chuchulucos, vacaciones, apoyo de familia. Que no es un presupuesto tan grande, es un presupuesto... Ya que lo ves en perspectiva... Ya como está ahorita el mundo, hoy es bajo. Hoy. Ajá, exacto. Pero estoy hablando hace 14 años, con eso pagaba, te digo, mi renta, ayudaba en casa, mis alimentaciones, mi gimnasio, mi rutina, mis clases, mis certificaciones, que eso fue lo que voy. Aquí incluí gastos para seguirme preparando. Entonces eran 25,000 pesos mensuales a mis 30 años. Gasto razonable, pero cuidado. Sí, digamos. Y no tenía yo esta perspectiva de mente hoy. Si yo le regreso a Jorge en 30, le diría, necesitas subir tu costo porque más tarde vas a tener que gastar más cosas por seguir creciendo mentalmente. Si hubiera empezado a estudiar una maestría a los 30, tenía que haber ganado más. ¿Me explico? Ahora, invertir en computadoras, en seguro de gastos médicos mayores, porque siempre fui freelance. Pero gimnasio, pero no. Lo del masaje. Pero y no hacía fisioterapia cada mes. Ahí empecé. Cuando hice este ejercicio me cambió la mente y a partir de ahí coticé y sí, lioso, cotizado, alto, el cotizado, etcétera. Pero fue porque yo decidí llegar a mi retiro de 60 a 65 bajo este esquema. Te lo voy a ir diciendo bajo este esquema que hice. A ver. Pensando que mi gasto mensual a mis 30 años era de 25,000 y que yo me quería retirar a los 65 y el promedio de vida del ser humano en México es de los 80, me quedaban 50 años, pero tomando en cuenta que los últimos 15 no iba a recibir dinero, no iba a generar mi propio dinero. Entonces, en esos 35 años necesitaba incluir 50 años. Y viene esta siguiente fórmula. Si son 25,000 mensuales al año, que son 12 meses, son 300,000 pesos al año. Punto 1. ¿Cuánto gastas? Siguiente. Ahora vámonos por la inflación de cada año, porque cada año la inflación y los gastos suben al 8, ¿no? Al 4.67, tomando en la referencia de la Concanaco o Servitur, el promedio entre el 2010 y 2024, si hago un estimado, son de 5%. La inflación. Ha habido más altos, más bajos, 3, 8, pero el promedio son 5, exactamente. La inflación proyectada a 35 años, utilizando una tasa acumulada, sería de 300,000 pesos, que en esto al año. Por este porcentaje me da 1,300,000 pesos
para hacia el futuro. Es decir, esto significa que necesitaría aproximadamente 1.3 millones anuales en el futuro para mantener el poder adquisitivo equivalente a los 300,000 pesos de cada año. Porque voy a esto, lo que hoy me cuesta un año, a los 30 años, mi año costaba 300. Por la inflación, a mis 65 años ya cuesta 1,300,000. ¿Sí me explico? Y eso conservador. Al 5%. Al 5%. Si es que me quiero mantener y no quiero subir ni bajar de estatus. Voy al siguiente tema. Vacaciones y días festivos no remunerados que los freelancers maestros no tenemos. Entonces, como trabajador independiente, los periodos de clases se presentan ingresos no percibidos, vacaciones que el promedio de un maestro son 4 semanas al año. Semana Santa y Pascua. Diciembre. Ahora, veranos hay gente que no. Entonces yo puse 4. Hoy en día ya me pongo obligado yo, Jorge, 8 semanas de vacaciones al año, no seguidas. Voy jugando, pero un maestro real no da clases en Semana Santa ni Pascua, no da en diciembre la de Año Nuevo y la de Navidad, porque aparte ese es otro grave error. Y puente, no lo pagan. Ahorita te digo, no he llegado a eso. No la pagan. Ideal sería que un estudio te lo pagara, pero al final es freelance. Estoy como hay freelance. Estudios que sí te llegan a pagar. A mí sí me ha tocado. Pero ya hacen un contrato contigo, decir exclusivo, no quiero que hagas en otro lado y te quiero fijo conmigo. Aquí estoy hablando como independiente freelance. Pero sí. Días festivos oficiales en México son 7 días oficiales al año. Esto es según el Banco de México y algunos otros, el Infobae, etcétera. Total de días no laborables al año son 27 días, que son los domingos, por ejemplo. Días laborables al año son 365, menos los 52 domingos que tiene el año, menos 27 días no laborables por ley, quedan 286 días al año. Semanas laborables, si tú divides el promedio, son 47.7 semanas. Redondealo a 40. Yo me bajo siempre a 47 semanas. Y a eso me voy a las horas laborales anuales. Lo que hablaba, tu físico no va a rendir igual. A los 30 rendía tanto, hoy a los 44 ya no rindo tanto. Entonces, la hora laboral es ¿cuántas clases por día puedes dar? Casi siempre las clases son de hora y media. ¿Cuántas clases aguantas al día, Tony? Hoy. Yo sí soy muy aguantador. Con break. Muy. Yo puedo dar unas 4. Yo 5. Sí tengo break. 2 en la mañana, 3 en la tarde, 3 en la mañana, 2 en la tarde. Siempre y cuando yo me ponga 2 días de break a la semana. Porque voy a esto. Doy 5 de lunes a viernes y el sábado o lunes a jueves, el viernes, esas horas las uso para programar mi clase de la siguiente semana, para montar coreografías, para programar. Entonces, no las doy físicamente, pero las considero como horas laborales. ¿Sí me cachaste? Entonces, me voy a un promedio de los 30 años. Clases por día, 5 clases de hora y media. Son 7.5 horas, que es una jornada casi de 8 horas. Días laborables por semana son 6 días. Pensando un día de descanso, como te lo dije en esta. Semanas laborables al año, ya hablamos que fueron 47.7. Total de horas anuales multiplica 7.5 horas diarias por 6 días. Por las 47.7 semanas son 2,146 horas que Tony Jorge de los 30 años puede trabajar como maestro freelance. De ahí, ya casi voy a acabar. Los costos adicionales anuales que casi nadie prevé. Y me cayó el 20 a mis 20 y tantos años. Por ahí de mis 24. Pero lo empecé a pagar ahí, pero como bailarín, no lo vi como maestro. Lo vi como bailarín. ¿Qué pasó? Yo como bailarín, cuando vi un accidente de un bailarín en el escenario y yo no tenía seguro de gastos médicos ni IMSS ni ISSSTE, yo lo pagué. Bueno, como maestro, esguinces, torceduras. Como bailarín, no bailas, pero te recuperas, pues. Como maestro, no puedes enseñar y si no le inviertes, no tienes cómo. No ganas. Sí me explico. Entonces hay seguro de gastos médicos mayores. Es un dineral. Y conforme tengo aquí más o menos alguien de 35 años, el costo anual varía entre los 17,000 a 44,000 pesos anuales, tomando en cuenta un promedio de 30,000. Lo voy a cerrar a 30,000 a los 30 años. A los 30. A los 44, yo ya pago casi 40,000 pesos anuales. Y yo pago 60. A tus 50. Tengo 50.
Por eso también se 70,000 recomienda IMSS e ISSSTE. Si lo puedes tener, adelante, ¿no? Y tú vas a saber que una cirugía es diferente que ir a lo mejor por una vacuna, por ejemplo, si me voy al IMSS, cosas así, ¿no? Ya cada quien ahí su punto. Otro punto es ahorro para el retiro. Se recomienda ahorrar al menos el 10% de tu ingreso anual. Para un ingreso de 300,000 equivale que tengo que anual 30,000 pesos en ese momento. Claro, no le iba a quitar, le tengo que sumar a mi hora para no tenerle que quitar a lo que me está pagando la renta, mis gastos. De ahí, fondo de emergencia. Se sugiere contar con un fondo equivalente a 3 meses de gastos. 3 o 6 meses. Cambió con la pandemia, se amplió a 6 meses, pero recomiendo como a los 30, 3 meses. Es decir, 75,000 pesos. Tendría que ahorrar 15. Tengo que tener 75,000 pesos de colchón. Tendría que ahorrar 15,000 pesos anuales, durante una N cantidad son como 5 años y no los toco. Es un fondo de emergencia como nos pasó en pandemia. Voy al total de estos costos. El total de costos adicionales anuales son 30,500 del seguro, 30,000 del retiro y 15,000 de emergencia. Son 75,000 anuales. Entonces, si me voy al ingreso anual requerido, gastos anuales ajustados por inflación, 1,300,000 pesos para llegar a mi retiro. No voy a trabajar en mi retiro con la inflación, 1,300,000. Los costos adicionales. Si vives 80, porque si vives 100 ya te fregas. Cállate, no, me matas, por favor. Así, me heredas. Sí. Me heredas lo que yo a los vas muy mañana, bien. RIP. Muerto, Jorge. Vas muy bien, Jorge. ¿Cuánto tienes ahorrado? Apenas, espérate, porque llegué tarde a esta conclusión. Si hubiéramos empezado, y esto es a lo que voy con esto, si empiezas a los 18 años, ya no tienes que ganar tanto. O sea, sí, pero no. Voy a este punto. Y ojo que no estoy considerando, si quieres comprar tu casa, terreno, departamento, construir. Bueno, es otro tema. Esto estoy básico. Ya estoy me quedan 2 puntos. Pero vamos a hacer un resumen. Ingreso anual requerido. Gastos anuales ajustados por la inflación, 1,300,000. Más los costos adicionales, que son 75,000. Tengo 1,375,500. Voy ahora a sacar tu fórmula. Ingreso anual requerido, 1,375,000. Horas laborales al año, 2,146. Para lograr eso hoy en día, necesito cobrar 641 pesos la hora. Ahí está. Si la clase es de hora y media, 641, 321. Súmale los 641 más los 321, son 962 pesos. Eso es lo que hoy, si yo tuviera 30 años, tendría que yo haber a mis 30, haber cobrado 900. Yo empecé a cobrar mi clase y a ver qué polémica genera aquí. Mi clase de hora y media cuesta 1,500 pesos una vez a la semana de un estudio. Si me pides hoy en día, hoy eso es lo que yo cobro y la tendré que cobrar más. Pero ya no vivo solo de clases. Entonces ya digamos que mi hora laboral de coreógrafo, de maestro, etcétera, está en 1,000 pesos. Conferencista, maestra, hoy para lograr mis objetivos de retiro como quiero. O sea, la mía también, pero nadie me paga eso. Y ya la tuya tendrá que valer más. Ay, qué bueno que me dices. Ya sube. Pero voy a este lado. No te lo pagan y de esto iba el podcast. Págame más que fe. Más que fe. Yo, hijo de tu madre. Si supiera lo que ganan en un fin de semana, ganas más que 3 meses de salario en un estudio. No, así. Pero es eso. Tú le tienes que poner un valor a tu hora y ya no nada más por tu reputación, tu ego, tu fama. No, para retirarte. Y no estamos hablando de lo que hablamos, casa, carro. Ahora, somos solteros, Tony. Una enfermedad. Aquí sí está. Bueno, sí. Para eso se acuerdan estos médicos. Es mucho. Entonces, bueno, de esto iba este podcast hoy. Por eso iba a ser crudo y real. Y vamos a hablar posteriormente en otro de los episodios, tabuladores de bailarines. Pero vamos a tener invitados especiales y tabuladores de coreógrafos, que también es un tema aparte. Entonces, esperemos que haya sido interesante para ti este episodio. Y la verdad, siempre nos están preguntando. A mí me hablan mucho amigos. ¿Y cuánto cobro? ¿Y cuánto cobro? Y esperemos que este capítulo les resuelva muchísimas dudas y hagan este ejercicio. Cada quien tiene un número diferente. Totalmente. Hay gente que yo 25,000 pesos mensuales lo siento conservador. O sea, ahorita una renta te cuesta 20,000 pesos en la Ciudad de México. Entonces hagan sus números. Es importante. Y pues bueno, pues también los estudios, pues si tienen gente y pueden, pues échenos la mano y al maestro. No poner de pretexto es que a mí no me lo pagan. No, más bien es que hasta eso va estudio de danza, director.
es lo mismo que el maestro. Pues cobro eso porque es lo que me pueden pagar. Estudio danza. Tus conocimientos, tu experiencia, tu valor como negocio. ¿Eres una pollería? ¿Eres un changarro? ¿Por qué digo pollería? Porque en el medio decimos... ya mejor una lonchería. Abres el pollo así y abres a la niña en split. Pero vamos a cambiar el término. ¿Eres un puesto? Sí. Sin discriminar, pero ¿eres el nivel de un puesto? Eres una escuela formativa. 2, eres un changarro. Ajá. O sea, das descuentos, lo que tengas, pásamelo. O eres un negocio. Y ahí cambia. O eres una empresa. Y cambia de negocio a empresa. Que bueno, eso es muy bueno, Tony. Entonces, considera tú a dónde quieres llegar. ¿Tienes cultura en tu estudio? ¿Tienes organigrama? ¿Tienes fondo de emergencia? ¿Tienes para mantenimiento para las instalaciones? Si lo ves desde ese lado, estás en un giro que es un negocio, es una empresa. Y entonces tus maestros lo meritan. Y no tienes que empezar de cero, tienes que ir poco a poco. Y lo mismo, pero tienes que ir estudiando y tienes que ir creciendo. Y lo digo desde el lado estudio de danza, porque es lo mismo con el maestro. El maestro no sabe cuánto cobrar. Ya te dijimos la fórmula. Exacto. Haz esta misma fórmula, estudio de danza, mamá, papá, también para que digas, es que está muy cara la clase. No, ve investiga al maestro que está dando la clase, investiga el estudio y ve todo lo que hay detrás que se necesita, porque entonces, fíjate, y con esto quiero cerrar. Estás cobrando 200, 300, 400 pesos. O sea, al maestro en 1 hora y media, con todos esos niños, se le está pagando el equivalente a un fast food, a una pizza familiar, a un paquete combo. Eso cuesta lo que tú estás pagando que termina en el excusado. ¿Es lo que vale el maestro? O estás forzando que ese maestro tenga que trabajar hasta los 90 años dando clases físicas. Esto fue Todo es Danza. Yo soy Jorge Narcio. Y yo soy Tony Lara. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao. Bye bye.